es producir mentes que aporten creatividad, que aporten innovación, que aporten rigor, que aporten talento al sistema productivo. Respetuosamente solicitamos que mantengan el apoyo a un vibrante programa de investigación universitaria con visión de futuro. Estos no son los rectores, es el presidente de General Electric, el presidente de ISMAL, el presidente de Motorola, el presidente de IBM, el presidente de Merck, ¿no? El New York Times señalaba hace poco que el 75% de los avances tecnológicos de la industria americana se fundamentan en patentes que han usado ciencia básica y referencias básicas. Pero es que además, cara al talento, el potenciar la investigación en la universidad y en nuestros centros de investigación ayuda al desarrollo económico de la sociedad por las personas que produce. Personas, como he dicho, que traen creatividad e innovación al sistema productivo. Y en una palabra, las sociedades que se preocupan de lo que ocurre en la frontera del conocimiento en la medida de sus posibilidades crean al hacerlo un clima de excelencia en el tratamiento de los demás problemas, que afecta por ósmosis al resto de las actividades. Y algunas de las discusiones que estamos viendo aquí sobre pretendidos peligros, etcétera, en algunas industrias o en algunas actividades, no tendrían sentido si hubiese una sociedad científicamente informada. Segundo punto, el sistema educativo. Cuanto más pequeña es una comunidad, y Navarra lo es, tanto más importante es la educación. Una comunidad pequeña solo puede sobrevivir mediante una gran calidad. Conecte, efecto Echenique otra vez, conecte el equipo. Bueno, no me atrevo aquí, help. Nos ha salido esto ahí y yo. Igual esto está. ¿Qué verdad es? Suelo decir yo que ciencia es lo que un padre le enseña a la hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre. Bueno. Vale, gracias, jefe. Vamos a tener tú y yo una relación de profunda amistad después de tanto. Bueno. Decía que la calidad en todos los ámbitos. Y esto solo es posible cuando la primera prioridad de esa sociedad, como los países nórdicos, es la educación. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero lo que sí sabemos es que no va a ser como esperamos. Por lo tanto, los instrumentos, ideas y habilidades para construir ese futuro no van a ser ni los del pasado, ni los que, continuando los del pasado, creemos que podemos anticipar. Y esto no se hace con grandes planes, grandes diseños, grandes leyes reválidas, idolatrando los contenidos. No. Ley tras ley, en España, el sistema está sobreregulado e infrafinanciado. La única forma de hacer una buena educación es los profesores. Profesores bien formados, bien informados, bien motivados, bien remunerados y bien reconocidos socialmente. Y se habla de leyes y nunca se habla de cuidar a la gente, ni de cuidar tampoco al sistema educativo, ni de cuidar el dinero. Yo creo que es momento de menos discursos y más recursos. Idolatrar los contenidos, esto puede ser el titular para los de la prensa, menos. En el pasado, además, la información era clave. La ausencia de información en el pasado era ausencia de conocimiento. Fortunas se hicieron manejando la información. Hoy, el exceso de información es ausencia de conocimiento. Y es necesario saber usar la información y utilizar el tiempo, el bien más precioso que tenemos. Para mí lo más importante es mi tiempo para funcionar adecuadamente. Y así como tenemos que aprender todos los días, tenemos que aprender también a convivir con la ignorancia creciente al aumentar el ámbito de lo conocido. Y debemos aceptar que así como tenemos que comer todos los días, tenemos que aprender todos los días. No podemos vivir como en situaciones pasadas, en los que los conocimientos adquiridos en la escuela bastaban para toda la vida. Y por eso, la especialización es un error. Por supuesto que necesitamos especialistas, pero ¿en qué va a cambiar a lo largo de la vida? El conocimiento de los principios básicos, y luego diré, y algunas actitudes, habilidades, es más importante que la especialización
por importante que ésta sea o lo parezca en un momento dado. 14 veces se prevé, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno cambiará de trabajo desde que sale de la universidad hasta los 35 años. Déjenme que les relaje el tono de esta intervención con una anécdota. Una de las personas que yo admiro más es Max Perutz. Max Perutz descubrió la hemoglobina, fue director del laboratorio de biología molecular de Cambridge, estaba en el Cavendish, el de física, cuando este laboratorio ha producido 16 premios Nobel. La hemoglobina, se refirió a la hemoglobina como una máquina molecular, que es la nanotecnología. Y los aliados, a pesar de que había luchado contra los nazis, hubo un error y le encerraron en un campo de concentración a las orillas del río San Lorenzo. Y allí él, con otras luminarias que estaban presos, crearon su propia universidad. Y él escribe una frase de gran belleza en un libro precioso que se titula «Es necesaria la ciencia». Ahí escribe cómo el contacto con otras luminarias le enseñó cómo su excesiva especialización le había impedido aprender otras formas de aprender. No solo hay que aprender a aprender, por supuesto, sino que hay que aprender a intentar entender el lenguaje de otros, aprender otras formas de aprender. Por eso salir fuera no es fuga de talento, es aumentar el talento de un país a la vuelta. Entonces, esto indica que el contenido, y esa idolatría por el contenido no es lo más importante. Obviamente aquí hay un principio, hay que saber los contenidos, como he dicho antes, la competencia técnica, hay que acertar. Y un gran desafío de la escuela es acertar en lo esencial de la transmisión. En las universidades nuestras, por ejemplo, se sabe mucho y se entiende poco. Entender va más allá que saber. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasándolo por un cedazo personal, haciéndolo de uno mismo, para que una vez adquirido se convierta en manos del que lo posee en instrumento de adaptación a los imprevisibles cambios futuros y de creatividad y de innovación. Un ejemplo de la enseñanza que tengo en mente es despertar la pasión por lo que se hace. Es el caso que habrán leído todos los educadores de cómo Anne Sullivan le enseña a escribir a Helen Keller, sordomuda ciega. Cuando Helen Keller se da cuenta de que las palabras tienen significado, aprende exponencialmente, porque se despierta en ella la pasión por el saber, la pasión por el saber. ¿Cuál es el secreto? Esto no se puede generalizar. La enseñanza de Anne Sullivan se concentra en la frase: nunca le dije nada que ella no me preguntase. Me enseñé a preguntar. Y se centra en intentar despertar el amor por lo que se hace. Yo creo que un buen profesor universitario puede enseñar muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Los poderes de la educación son prácticamente inexistentes, excepto en aquellos casos en que son innecesarios. Pero sí puede despertar una cosa: el afecto por la materia, el ejemplo y la pasión por lo que se hace, ¿no? Y ese es el mejor sistema educativo. Aquí me equivoco, lo he escrito mal, el PPP. Tampoco, no es muy claro. Esto está preparado para Inglaterra, aquí puede lugar a una propaganda, pero bueno, no era mi intención, como es obvio, ¿no? Enseñanza, por lo tanto, siempre abierta, despertando la pasión. Lo dice muy bien San Agustín cuando comenta el Hortensio de Cicerón. Dice: al leerlo no solo cambió mi conocimiento, no solo variaron mis opiniones, sino que modificó mis afectos. Y las competencias que tiene que enseñar la universidad no es idolatrar los contenidos, sino enseñar otras muchas cosas. Por ejemplo, solucionar problemas, decidir, hablar, comunicarse es esencial. Yo he vivido mucho en el sistema anglosajón. La gran diferencia que yo veo con nuestros sistemas es la capacidad de comunicar. Nuestros alumnos no saben comunicarse, y ahora menos, con el PowerPoint y el email. Comunicar importante. Y hay una serie de habilidades que yo creo para las cuales pueden ser esenciales las tecnologías de la información que deben transmitirse, resolver, decidir, enseñar a decidir, comunicarse, trabajo. Ciencia es esencial, la comunicación. Por encima de todo, la ciencia es creatividad, pero en segundo lugar, comunicación. Trabajo en equipo y tecnologías de la información puede ser. Lo que quiero decir hoy es que el valor en el mercado de nuestros estudiantes, y he visto que la presidenta se ha referido a que estamos preocupados por el empleo, cómo no, radicará más en la confianza propia, en la capacidad de comunicación, en la flexibilidad,
en decidir que en el dominio de técnicas que también son importantes. En una palabra, para acabar el tema de educación, lo que era un lujo en el pasado, hoy es una necesidad. Pasión por aprender. Por eso una universidad cuyo principal objetivo sea proporcionar a las empresas profesionales directamente empleables, en mi opinión, no está correctamente enfocada. Y si no, no hay que más mirar a las mejores universidades del mundo para ver cómo funcionan. Tercer punto, burocracia. Yo creo que siempre subestimamos el efecto demoledor que la burocracia tiene sobre instituciones. Demoledor. Universitarias y de cualquier tipo. No damos suficiente importancia al profundo efecto destructor de la burocracia a la eficiencia. La misma ley que se hace para solucionar un problema concreto se aplica sistemáticamente impidiendo la creatividad. Las regulaciones burocráticas tienden a destrozar el comportamiento creativo y se lleva a una administrativización, por ejemplo, de la política que ralentiza cuando no impide la creatividad. Se lo voy a contar con un ejemplo, porque ya les veo que están cansados. Yo suelo contar que una charla como esta no se puede mantener. Estudios recientes de la Universidad de Cambridge indican que no se puede mantener la atención durante más de 15 minutos, independientemente de lo brillante que sea el orador. A la semana pasada había un estudio de la Universidad de Harvard y Cambridge, la de verdad, la inglesa, en la que indicaban que a partir de 15 minutos, audiencias inteligentes, bien motivadas y emocionalmente bien preparadas como ustedes, se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidos la que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el buen rato que les estoy haciendo pasar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, se voy a explicar con una anécdota para que volverles de las fantasías, les voy a hacer volver a mi charla. Entonces, el día pasado, hace unos meses en Londres, en la reunión de una comisión de la que formo parte, la Comisión Trilateral, el presidente de una gran compañía tenía entradas para ir a escuchar la Sinfonía Inacabada de Schubert. Y como no podía ir, le dio la entrada al director de personal. Al día siguiente se lo encontró en la compañía y le preguntó: ¿qué tal el concierto? Y el director de personal le contestó: tendrá usted mi informe mañana por la mañana. Esto dejó sorprendido al presidente, que acudió raudo y veloz al día siguiente a su despacho y se encontró con el siguiente informe. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Esto está en inglés. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los 12 violines tocaron las mismas notas y el personal de esta sección debía ser drásticamente reducido. Si realmente se requiere un gran volumen de sonido, esto se puede obtener mediante un amplificador electrónico. En tocar las semicorcheas se usó mucho esfuerzo. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si esto se hiciese, se podría emplear personal de baja formación. No hay ningún propósito útil en repetir con las trompas pasajes que ya han sido tocados por las cuerdas. Si estos pasajes redundantes fuesen eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Y naturalmente, cómo no, señalarle, señor presidente, que si Schubert hubiese tenido la fortuna de tener el director de personal que tiene usted, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar la sinfonía. Ya, pues se ríen. Pero esto pasa, se llama en filosofía metábasis, se pasa en investigación, pasa en muchos aspectos. Y el mensaje es que más importante y sobre todo más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un caldo de cultivo en que la creatividad pueda florecer. Porque esta es la única forma de garantizar una innovación profunda que sea base de un desarrollo económico europeo en un país donde el gasto social y justamente debe ser alto, yo soy partidario, es altísimo y tenemos que mantenerlo para no olvidar al que se quede atrás. Solo con la creatividad lo podremos mantener, porque la futura salud intelectual y prosperidad intelectual de Navarra dependerán decisivamente, esto ya quito y sube, depender, si no se me van a distraer otra vez, la futura salud intelectual